días. Agradecemos el espacio que nos permite la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para compartir un poco de la lógica de intervención y la estrategia que pretende alcanzar en el sistema educativo nacional el proyecto Asegurando la Educación, basado en estos diagnósticos, pero también en un sinnúmero de consultas, de diálogos y hasta negociación con los sectores involucrados para tratar de dejar un modelo validado y que pueda servir de base a otros que quieran aportar a la prevención de violencia escolar. El proyecto Asegurando la Educación, en sus objetivos, ya bien mencionaba mi compañero Carlos, pretende en primera instancia mejorar la capacidad de la escuela para reducir la violencia escolar a través de la creación de espacios y entornos de aprendizaje seguros. Pero se quedaría corto si solo llega a la escuela, y ya de esto conocemos, los que andamos ya pues en este camino, vemos que han llegado programas, pero lo que vemos es que en muchos casos pues el programa llega y se va, y la problemática retorna o se vuelve consuetudinaria. Entonces es por eso que nos encaminamos a también fortalecer las redes locales que aumentan la seguridad escolar, y esto es por viendo a la escuela no como una isla, sino como un sistema, porque en realidad la escuela es parte de una comunidad. Ninguna escuela está fuera de un contexto, o podemos decir que es impermeable a lo que en la comunidad ocurra. Veamos, entender desde este objetivo que la comunidad debería idealmente volverse el brazo protector del centro educativo, cualquiera que sea este y en cualquiera de los entornos. En nuestro objetivo 3 se pretende el proyecto aumentar la capacidad de la Secretaría de Educación y de los actores de protección social para prevenir y responder a la violencia. Y aquí es cuando ya adentramos a la cuestión sistémica, al abordaje sistémico de la violencia escolar. Antes mi compañero decía que los diagnósticos iban en consonancia con el modelo ecológico de prevención, que es el que dicta la Organización Mundial de la Salud. De igual manera el proyecto va en esa consonancia de llegar a los 4 niveles de intervención que propone el modelo ecológico, que es el nivel individual, el nivel familiar, el irrelacional, el comunitario y el social. Bien, pues pretende el proyecto Asegurando la Educación fortalecer a la Secretaría de Educación en todas sus instancias, y luego también fortalecer y generar los mecanismos de respuesta del sistema institucional del Estado. Si bien es cierto, es muy común, y me retrotraigo a los diagnósticos, escuchar de los profesores, pero es que yo no soy preparado, yo no sé cómo hacer si un estudiante anda armado, tampoco sé si el estudiante porta marihuana en su mochila, qué es lo que voy a hacer. De repente, como ayuda inmediata, como actuación inmediata, tiene que tener un conocimiento, pero después entendamos y con claridad que hay un aparato del Estado que debe responder a este tipo de problemáticas, porque ya está determinado en los sistemas de justicia y en todo lo que es las organizaciones y las instituciones encargadas de estos temas. Sí, el profesor debe saber identificar, sí debe saber actuar en primera instancia, pero no puede quedarse solo, luchando contra esto que llama a responsables a otros que tienen competencias concurrentes con la Secretaría de Educación en este tema. Y como el objetivo 4 es reducir los factores de riesgo y mejorar los factores de protección en los estudiantes que califiquen para estos servicios. El proyecto pretende desarrollar mecanismos de identificar estudiantes en estos centros educativos que sean elegibles para servicios de prevención secundaria, y que es un tanto el vacío que se ha observado en nuestro sistema, porque de alguna manera tenemos prevención primaria, la educación misma es prevención primaria, y sabemos que tenemos centros de internamiento, con todo lo que podamos decir de ellos, y otros servicios de prevención terciaria. Pero que de aquellos jóvenes que en los centros educativos nosotros identificamos como propensos, que los profesores así de alguna
están en riesgo. Y se pretende generar también un modelo de intervención psicopedagógica que pueda, con algunas terapias de reforzamiento o de ayuda, ayudar a estos jóvenes a reducir los riesgos y fortalecer los factores de protección. ¿Me pasa la siguiente? Bien, en ese sentido, la visión técnica del proyecto apunta a tener un bloque de prevención primaria, como lo vemos en la gráfica, que atienda los casos, por decir, generales de cualquier centro educativo. Pero a medida que hicimos los diagnósticos, vimos que de escuela a escuela había problemática especializada y que se diferenciaba según la zona territorial, según la zona geográfica del país y según las condiciones del mismo centro educativo. Y ese conocimiento solo lo pudimos tener a través de los diagnósticos, tanto en su parte cuantitativa como cualitativa. Entonces, el proyecto propone que para abordar la violencia escolar y hacer prevención, deberíamos de atender el currículo, y esto es haciendo adecuaciones curriculares, pero también rescatando aquellas temáticas e implementando el bloque temático que está desarrollando la Secretaría de Educación, que arropa o agarra estas temáticas y le da preponderancia, dado que cuando pasamos de los programas de educación primaria al currículo nacional básico, quedaron de alguna manera desconectados. Después la Secretaría se está reforzando, revisando y reforzando el currículo, pero además es pretender enseñarles a los profesores a hacer adecuaciones curriculares en los casos que ameriten. Trabajar la parte de relaciones, la parte de gestión escolar, que Carlos ya mencionaba. También en este proceso de diagnóstico nos quedó muy claro que cuando hay un buen líder, un buen gestor, en los casos de violencia escolar o los casos de acoso se reducen, y por lo general son escuelas que funcionan ordenadamente, que los espacios para sucesos violentos que quedan son muy pequeños, son márgenes muy pequeños, son horarios creativos, hay turnos de vigilancia, está el profesor muy pendiente, han logrado hacer que el padre de familia colabore con esto, y encontramos que esos son muchos elementos de gestión escolar. También la parte de normativa, dado que este diagnóstico también nos refleja que las normativas datan en algunos casos de la Ley Orgánica de Educación, y que tenemos que ponerlo a tono con los nuevos convenios y tratados que ha suscrito el Estado de Honduras en materia de derechos de niñez, pero además que tienen que ser unas normas consensuadas, unas normas construidas de forma participativa, de manera tal que los estudiantes se sientan parte y responsables del cumplimiento de las mismas. Vemos también la parte de seguridad escolar, y esto es a través de la metodología CETER, que es vigilancia natural y ubicación estratégica de los espacios, para enseñarle un poco al docente o a los directivos que administran un centro educativo, que tiene que reducir también de forma física y espacial en el centro educativo la oportunidad de cometer algún acto violento o suceso ilícito. Esto es, donde hay un árbol que me tapa la visibilidad, pues yo voy a eliminar esa barrera. O sea, hay una puerta mal ubicada, por ejemplo, encontramos en el barrio El Confite, en uno de los centros educativos, que los baños tienen las puertas de los sanitarios que están hacia el lado del muro. O sea, nadie puede ver qué sucede en el baño, porque lo que está al frente es el muro. Entonces, obviamente, ahí hay una oportunidad física para cometer un acto violento, y de eso se trata un poco el componente de seguridad escolar con la metodología CETE. Luego también, para todas las escuelas pensamos en ayudar a los docentes, a la Secretaría de Educación, a diseñar protocolos y a diseñar rutas de atención, porque ya dijimos antes que el profesor tiene un límite de su competencia y de su actuación que la ley le requiere y que la ley le ha ubicado, ¿verdad? Como ese actor social, que es el que enseña, el que educa, y él tiene un límite de competencia, pero después tenemos que encontrar cómo concurren los otros actores, sean de orden estatal
cerca, pero han perfectamente hecho convenios con clínicas privadas que están en la comunidad, que por responsabilidad social empresarial atienden niños, quizás no con patologías o cosas muy serias, pero sí en accidentes comunes que pueden generarse en la escuela. Y de eso se trata, ¿verdad? De que los profesores sepamos a quién acudir en un momento específico. Luego, en la parte de temas especializados, ahí sí ya encontramos esas temáticas, también producto del diagnóstico, que es el abuso de sustancias, la violencia escolar basada en género, la atención a problemas específicos que afectan la escuela y salud mental. Para el abordaje tanto de las temáticas generales como las especializadas, el proyecto visualiza buscar aquellas lecciones aprendidas, aquellas experiencias de éxito que ya están en el país, y por eso articula con un colectivo que es la Mesa Temática de Prevención de Violencia en Centros Educativos, donde concurren las ONGs e instituciones del Estado que están haciendo prevención de violencia en centros educativos y que de repente ya tienen metodologías validadas, evaluadas y que pueden tener evidencia de haber tenido éxito. Si bien ahí en el país también se están buscando experiencias de la región, porque hay países que de alguna manera han ido ensayando esto con antelación a nosotros y pueden también compartirnos buenas prácticas y buenas experiencias para adaptarlas al sistema. Luego, ahora la gran pregunta es, ¿con quiénes vamos a hacer esto? Y pues estos son nuestros actores vinculados, porque tenemos que ver, creo que parte de la lentitud que a veces vemos en cuando llegamos a la desesperación y decimos, bueno, pero es que esto a veces no progresa, o decimos muy comúnmente en la Secretaría de Educación también, nos dicen, no, es que todos vienen dispersos y nadie ha llegado a consolidar una estrategia que nos involucre a todos. Bueno, en ese caso proponemos que una estrategia efectiva de prevención de violencia escolar tendría que ver al sistema, a la escuela como el centro de nuestro actuar, pero también considerar las instancias de la Secretaría de Educación, porque en todas y cada una de ellas hay espacio para articular los diferentes programas, proyectos que pueda tener la cooperación con las organizaciones de sociedad civil. Hay que ser también bastante claro en eso, que mucho de este tema lo ha estado llevando sociedad civil y la cooperación, pero si queremos que en realidad se den los cambios sustanciales y permanentes, tenemos que apuntar a fortalecer la institucionalidad del Estado y heredar de la cooperación y de las ONGs estas experiencias exitosas o experiencias internacionales, pero dejarlas realmente institucionalizadas e instaladas en la Secretaría de Educación. Y aquí es donde aquí vemos nosotros la oportunidad en la Dirección de Servicios Educativos, porque es el tema de participación comunitaria, en la Subdirección de Prevención, porque lleva el tema de prevención de violencia, en la Dirección General de Desarrollo Profesional, porque el proyecto tiene un componente de formación docente en prevención de violencia escolar, en la Dirección General de Currículo, por lo que explicaba anteriormente, es también tomando en consideración este bloque temático que implementará la Secretaría de Educación, la unidad del Sistema de Información Nacional y la Dirección de Construcciones Escolares por lo que les hablaba antes de los espacios físicos. Pero ya en el contexto departamental, municipal y local tenemos otros actores. Es precisamente donde participan las municipalidades a través de los CONDE, que tenemos que, habría todo un tema por hablar, yo lo sé, pero que tenemos que ayudar a dinamizar el CONDE y ver como una oportunidad de acercar a la comunidad a los centros educativos. La Subsecretaría de Seguridad y Prevención con todos sus programas, otras instituciones de gobierno, el DINAF, la Policía Comunitaria, esto es la parte de redes, en el objetivo 2, obviamente nuestro objetivo 1 que es la escuela, el objetivo 3 la Secretaría de Educación que ya lo mencioné, y en el objetivo 4 que tenemos ya la parte especializada, pues mucho tendrá que decirnos la academia, la empresa privada, que aportar la mesa temática de prevención y la mesa de cooperantes que tenemos
lo que el proyecto Asegurando la Educación pretende, y un poco de dar respuesta, como decía alguien por acá, bueno, se trata de dar opciones y dar respuestas, y si con algo pudiéramos quedarnos esta mañana es que todos somos responsables en la construcción de paz para Honduras, ninguno quedamos exentos, y el llamado a que miremos esto como un enfoque global y donde todos podemos participar. Muchas gracias. Afectuosas, ahorita vamos a tratar de compartir un poco algunas de las propuestas ya validadas que se han podido implementar en el contexto centroamericano y en México, específicamente con el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara. A partir de ello vamos a presentar un poco algunas de las propuestas que perfectamente pudiesen acoplarse al territorio hondureño. Hay que destacar algo: el problema fundamental de la violencia escolar parte por dos causas fundamentales: la ausencia de valores en el hogar. Por lo tanto, es más fácil ver una telenovela de narcotráfico que un programa que fomente y promulgue los valores morales. Y por el otro lado también tenemos el problema de una ausencia de calidad en la formación de los docentes. Es muy probable que en los últimos años muchas personas empezaron su formación docente por una necesidad laboral ante la ausencia de convicción y compromiso pedagógico que exige la carrera del ejercicio del profesorado. Por cuanto vamos a presentar algunas de las propuestas que espero sean del agrado de ustedes. En primer lugar, es importantísimo poder instaurar protocolos de abordaje y seguimiento. Si es interesante poder analizar las estadísticas, es importante poder determinar cuantitativa y cualitativamente los fenómenos, pero ¿qué propuestas le damos a los verdaderos superhéroes de la escuela hondureña? No las existen o no se les da. Exigimos altos niveles de eficiencia y eficacia educativa, pero no le damos los recursos al docente hondureño. Por tanto, una primera propuesta podría ser el manual didáctico para el abordaje de la violencia escolar. Un manual que de forma gradual y paulatina le puede decir al docente qué hacer cuando encuentras armas de fuego en tu institución, qué hacer cuando encuentras casos de posesión de drogas ante estudiantes menores de edad, qué hacer cuando encuentras estudiantes de pandillas rivales al interior de tu aula. Y sería interesante, por ejemplo, conocer esta perspectiva de Jean Piaget o de Vygotsky, si sus escritos tienen la misma validez en el posmodernismo pedagógico actual que cuando fueron escritos. Esto implica que las realidades educativas han ido cambiando, de tal forma que en muchos escenarios lo bueno se volvió malo y lo malo ahora es válido por bueno. La escuela hondureña tiene muchas experiencias buenas que poder capitalizar. La propuesta fundamental que estoy compartiendo para un salir en este caso es: ¿por qué no construimos un manual de buenas prácticas? ¿Y por qué no vamos y visitamos a estas escuelas que están en estos contextos peligrosos y vemos qué es lo que están ellos haciendo o construyendo para transformar el ambiente educativo hondureño? ¿Por qué nos concentramos solo en lo malo? ¿Por qué solamente hablamos de las cosas negativas? ¿Y por qué no nos empoderamos de un ambiente más de asertividad, de proactividad, de positivismo pedagógico, y rescatemos las buenas prácticas que las escuelas hondureñas están haciendo para poder favorecer la eficacia y la eficiencia educativa? El problema fundamental es que los niños probablemente no tengan esa habilidad o esa necesidad de leer como la puede tener un profesor, un adulto, un padre de familia. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ayudarle al profesor? Elaboremos materiales didácticos. En este caso estoy presentándoles una estrategia que se llama el violentómetro escolar. El violentómetro escolar sirve precisamente para que el docente en el interior de su aula pueda identificar las características conductuales de los comportamientos violentos de los estudiantes, de tal forma que el docente pueda hacer un abordaje psicopedagógico de cuáles son las conductas de violencia que más predominan en el interior de su aula, propuestas, y ya no ver el problema de violencia como un problema negativo, sino como una oportunidad de mejorar el sistema educativo. Si por un lado con el violentómetro estamos tratando de darle abordaje y seguimiento a las conductas, la segunda herramienta es un escuelómetro.
El escuelómetro lo que va a tratar de medir son los ambientes escolares. ¿Qué tan violenta es el aula? ¿Qué tan violenta es la escuela? ¿Qué características particulares tiene la escuela para poder entender y comprender por qué mi escuela es violenta o por qué mi escuela no es violenta y qué aspectos positivos o negativos podemos someter al análisis de este vertiginoso tema? Un aprendizaje que no es significativo no es aprendizaje. Por tanto, ¿qué mejor manera de poder enfocarnos en el tema de violencia escolar desde el ámbito preventivo? Porque es mucho más fácil modificar conductas preventivas que tratar de solventar un problema cuando ya está muy enraizado. Una de las cosas que ustedes van a poder observar en el contexto del Triángulo Norte, es en el caso de El Salvador al menos, vamos a poder identificar que en la zona urbana la violencia escolar ya no es violencia física, se está transformando en una violencia virtual, por cuanto el ciberbullying, el acoso a través de videos. En el contexto mexicano acabamos de sufrir en el estado de Jalisco el asesinato de un youtuber porque le hace un comentario negativo en contra de un jefe del narcotráfico en el estado de Jalisco, precisamente en las ciudades de Guadalajara, en la zona de Zapopan. Mataron a este youtuber por haber emitido un mensaje negativo. El hecho fundamental es que necesitamos volver atractivo el aprendizaje. ¿Por qué no le enseñamos a los chicos por metodologías lúdicas? Otra propuesta puede ser un tablero didáctico para la prevención de la violencia escolar. El símil de un monopolio, pues, pero adecuado a un contexto escolarizado. Un contexto lúdico y a partir de la nueva propuesta norteamericana del modelo educativo STEM, ¿por qué no gamificar los escenarios educativos en la educación hondureña? Mi apuesta es a crear tecnología que no necesite internet, que cualquier sistema operativo pueda trabajarlo y lo más importante, que genere aprendizaje significativo y que cualquier docente sin experiencia en el manejo y uso de la informática pueda aplicar este tipo de estrategias. Ya no más estadísticas, sí son importantes, pero el pueblo hondureño necesita soluciones a los problemas. Las causas ya todas las conocemos y no necesitamos que nadie nos diga cuáles son los problemas que enfrentamos como hermanos centroamericanos. Por el tiempo, una propuesta que trabajé para el sistema educativo salvadoreño es Pepe el Castor. Es un software educativo hecho en PowerPoint. Es un software que no necesita internet, que cualquier computadora, por obsoleta o viejita, cualquier término es válido. Puede un personaje decirle a los niños qué es la violencia, porque es importante erradicarla. Es un escenario divertidísimo de causas y consecuencias de lo que es e implica la violencia escolar, que en el territorio centroamericano está evolucionando de violencia escolar a criminalidad escolar. Docentes y directores que perdieron la autoridad del centro educativo y ahora los pandilleros o los grupos de fascinerosos están empoderándose con la autoridad y el control territorial. Por lo tanto, es fácil hablar de violencia escolar detrás de un escritorio. Los verdaderos superhéroes del sistema educativo son los docentes que están en el interior de esas escuelas con grandes necesidades. Y es muy importante entender y comprender, por ejemplo, por qué en una sociedad centroamericana es más fácil que llegue una motocicleta a repartir una pizza que una ambulancia. Increíble, pero cierto. Increíble que en los contextos centroamericanos una ordenanza de una institución gubernamental pueda tener un mejor salario que un docente y la dignificación docente queda en el olvido, cuando es la educación la que verdaderamente transforma a las sociedades. Propuestas teóricas que hemos trabajado tanto con la Universidad de Guadalajara como con la Universidad Francisco Gaviria y ahora las estamos obsequiando al pueblo hondureño es cómo mejoramos la eficiencia y la eficacia educativa. Hablemos de generar contextos de refuerzo educativo. Algunos estudios hablan sobre cuáles son esas propuestas de intervención que se hacen no solo en México, no solo en El Salvador, no solo en Honduras, sino en Iberoamérica. Proponer
también una mirada a la perspectiva pedagógica y psicoafectiva. Nadie habla de la salud mental de los jóvenes estudiantes hondureños, cuando la salud mental parte por empezar a comprender cuál es el nivel de rating de Netflix en América Latina, series de narcotráfico. Moraleja, un estudiante absorbe más, que es más importante ser narcotraficante que culminar una carrera universitaria. Propuestas, no te enredes en las redes. Un trabajo que hemos hecho con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Francisco Gaviria, donde hablamos sobre el nuevo ciberacoso, los nuevos escenarios de violencia. ¿Qué tan bueno es un Facebook en un menor de 12 años? ¿Qué tan bueno es dar a conocer mi vida privada, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera? Algunos juegos que hemos creado, como una rueda de la fortuna hecha por un juego que me permite navegar, y no hablamos de violencia, porque el docente se asusta. Cuando hablamos de vamos a trabajar violencia escolar, todo el mundo se asusta, pero ¿por qué no hablamos de cultura de paz? Reforzamiento de valores morales. Veamos lo positivo y negativo. Y otras estrategias que pueden servir es un semáforo hecho protocolo en el manejo, abordaje y seguimiento a las causas de la violencia escolar. Hasta acá nuestra participación, y no nos queda más que deshacernos en agradecimientos por la atención prestada. Breves momentos para breves preguntas.